Los primeros trabajos que podemos identificar para este fenómeno social que es el gaucho, podríamos localizarlo en el sur de nuestro país y en la región del este, como conchavados para la caza del ganado vacuno y la faena de corambre, cerda y cebo, que eran destinadas a la exportación una vez al año a los puertos españoles, pero que durante todo el año se realizaban en forma clandestina y se vendía el producto del ganado, este producto del ganado, como contrabando a los corsarios franceses, ingleses y a territorios de Portugal. Hacia 1870, periodo en el cual se escribe el Martín Fierro, tenemos una producción literaria e histórica en el Río de la Plata que marca un punto de inflexión. El gaucho se transforma, por decirlo de alguna manera, en el malo de la película. Hay un trabajo fundamental en este sentido, que es la obra Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, quien determina con claridad, por un lado, los dotes de guerrero, los dotes libertarios de la figura del gaucho, pero por el otro lado lo condena culturalmente como la forma social característica del atraso de estos territorios platenses. Y empieza una campaña para rescatar la cultura del Río de la Plata a través de la inmigración europea. En la frontera, el único consuelo que el contingente tenía era la llegada de la tarde, hora en que todos podían reunirse a charlar, beber y jugar en un boliche que allí había. Claro, está que el polpero que lo ministraba, amigo del jefe, explotaba muy bien la ventaja de ser el único comerciante que había en toda la zona. Aunque es justo que quien venda, dice Martín Fierro, algo un poquito muerda, lo cierto que este codicioso pulpero tenía un buche de ñandú para tragar. Su negocio consistía en un vil trueque con los reclutas. Por un poco de licor que les proporcionaba, ellos le llenaban sus carretas de plumas, cueros y cerdas, con cuyo comercio obtenía pingues ganancias en los pueblos vecinos. Había pocos lugares donde socializar en las campañas del Río de la Plata. El primer lugar era el galpón de la estancia, caracterizado por una construcción con paredes de barro y techo de paja, en su interior básicamente un círculo de piedra donde se realizaba el fogón y habría allí un rincón para cada uno de los peones, gauchos o visitantes que llegaban al lugar. El segundo centro de socialización y el más importante y difundido era la pulpería, a través de dos variantes: la pulpería volante, que era una carreta o un grupo de carretas que recorrían la campaña comprando cueros, cebo, cerda y vendiendo aquellos productos básicos en nuestras tierras: ropa, tela, harina, sal, lo básico que se utilizaba por aquella época. Y las pulperías fijas, sólidas construcciones de piedra, características aún en pie en nuestra campaña, con esos enrejados fenomenales que protegían al pulpero de las posibles amenazas o de los robos que eran regularmente objeto. En esta pulpería, básicamente, el gaucho o el hombre de campo tomaba caña de origen brasilero, tomaba vino, el llamado vino Carlón, muchas veces producido en territorios misioneros o traído directamente de España, consumía el característico asado, las tortas fritas que se hicieron típicas como una comida popular en este escenario, las carreras de caballo que eran seguramente, y de acuerdo a los cronistas, la principal pasión de estos hombres. Todo era corrupción en aquel lugar. Aquello no era servicio ni defender la frontera, sino un vulgar negociado a las autoridades locales. Allí tuito va al revés. Los milicos se hacen peones y andan por las poblaciones entregados para trabajar, los reclutan para pelear cuando entran indios ladrones. 3 años en la frontera fueron más que suficiente para que Martín Fierro se convenciera de que los que mandaban eran los menos interesados en enderezar las cosas. Cansado de tanto fraude, decide desertar.
Así pues, aprovechando la oscuridad de la noche, roba un caballo y se larga a la pampa. Rumbeó derecho para su aldea a procurar suerte nueva, pero de su rancho solo encontró las ruinas. Un incontenible resentimiento comenzó entonces a invadir su espíritu. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Sosegado viví en mi rancho como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar del bien perdido. Un vecino le contó después que a su familia le habían quitado la tierra y los animales, por lo que se había visto forzado a dispersarse. Y a pesar de su corta edad, sus hijos debieron emplearse para sobrevivir. Su mujer, por su parte, se vio obligada, según se supo, a irse con otro hombre para sobrevivir. Sabe ser comprensivo e indulgente con ella, y hasta brotan entonces sus labios las únicas palabras en todo el poema hacia su mujer. Y la pobre de mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió. Me dicen que se voló no sé con qué gavilán, sin duda buscar el pan que no podía darle yo. Tal vez no te vuelva a ver, prenda de mi corazón. Dios te dé su protección, ya que no me la dio a mí, y a mis hijos desde aquí les he hecho mi bendición. Es entonces cuando Martín Fierro termina de convencerse que la maldad del mundo se convierte a su pesar en gaucho matrero, es decir, rebelde y fugitivo de la justicia. Disgregada a su familia y sin tener a dónde ir, se entrega a la diversión y a la bebida. En cierta ocasión provoca a un negro en un baile y tras una reñida pelea lo ultima con su cuchillo. Poco después mata a un gaucho engreído en un boliche. Perseguido por la justicia, debe huir de las poblaciones a refugiarse en los pajonales, pero la policía le da alcance una noche. En desigual combate, lucha él solo contra varios. Consigue ponerlos en jaque y despertar la admiración de Cruz, el sargento del grupo policial, quien termina poniéndose de su parte. Entre ambos, finalmente, derrotan al resto de la partida. Cruz le narra su vida, que a fin de cuentas resulta ser bastante parecida a la de Martín Fierro. Hermanados en el desencanto, pues, y fugitivos, ambos deciden internarse en tierra de indios, alentado por la esperanza de que aquella, a pesar de los riesgos, menos males pasarán. La decisión, aunque prácticamente impuesta por la circunstancia, no fue fácil de tomar. Este autoexilio constituía la consumación del desarraigo. Arrian entonces una tropilla y cruzan la frontera. Cuando la habían pasado, una madrugada clara, le dije Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro 2 lagrimones le rodearon por la cara. Así, con amargura y pesimismo, concluye la triste historia del gaucho Martín Fierro.